Muy buenos días a todos los estudiantes del séptimo 03. Hoy vamos a dar la clase de geometría porque nos ha explicado algunos temas. Y empecemos esta clase dándole gracias al Señor y que nos dé mucha sabiduría para aprender este tema. Vamos al tema clasificación de los triángulos. Miramos esta parte, esta actividad número 1 en la imagen que aparece a continuación. Vas a identificar un triángulo equilátero. O sea, triángulo equilátero es el que tiene sus tres lados iguales. Un triángulo escaleno es el que tiene los tres lados desigual. Y un triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales y uno desigual. Señala cada uno escribiendo el nombre correspondiente. Entonces tú vas a medir los lados y ahí vas a mirar si tiene los tres lados iguales, ese es equilátero y tú vas a colocar nada más nombres. En la actividad 2, en la imagen que aparece a continuación, identifica un triángulo acutángulo. Triángulo acutángulo es el que tiene los tres ángulos agudos. Un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto y un triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso, más de 90 grados y menos de 180. Señala cada uno, escribir el nombre correspondiente, solamente vas a escribir el nombre de esos triángulos. Actividad número 3. Escriba falso o verdadero y justifique su respuesta. Se puede construir un triángulo que sea rectángulo y escaleno. Bueno, si es rectángulo, pues hacemos un rectángulo aquí, donde este triángulo es de 90 grados, este ángulo de 90 grados y los lados son diferentes, por lo tanto, eso es verdadero. ¿Un triángulo puede tener dos ángulos iguales y un ángulo recto? Sí, en este sentido, pues si este lado es igual a este y este ángulo que está aquí es de 90 grados, entonces estos ángulos van a ser iguales. Y eso es una verdad, sí es verdadero. Cada uno de los ángulos interiores de un triángulo equilátero mide menos de 60 grados. Eso es falso porque si el triángulo es equilátero, los tres lados van a ser iguales y por lo tanto los ángulos van a medir todos 60 grados. Entonces, eso es falso. Un triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo que mide más de 180. Eso es falso porque el ángulo obtusángulo es el que mide más de 90 grados y menos de 180. Ese es falso. Un triángulo que tiene un ángulo agudo se llama acutángulo. Tiene que ser los tres ángulos agudos, no un solo ángulo, por lo tanto eso es falso. ¿Se puede construir un triángulo equilátero y obtusángulo? No, porque si es obtusángulo va a medir un ángulo obtuso y este lado siempre va a ser diferente a estos dos, por lo tanto no se puede medir. Actividad número 4. Encuentre la medida del ángulo que hace falta en los siguientes triángulos. Observamos que estos tres ángulos deben medir 180 grados. Este ángulo de 63, 51, entonces ¿cuánto debe medir este? Los tres ángulos deben ser 180 grados. Hago un ejemplo acá. Si yo tengo este triangulito que está aquí, ¿sí? Y este que está aquí mide 60 grados. Este mide 40 grados. Entonces, ¿cuánto mide este? Si miramos que este 40 más 60 da 100, entonces aquí faltaría 80 grados. Los tres ángulos deben medir 180 grados. Entonces así van a ser todos los ejercicios que sean de ese estilo. Aquí tiene que sumar 63 más 51 y mirar cuánto le falta para llegar a 180. Acá también 48 más 24, cuánto le falta aquí. Ahora viene un resumen. Ya resumen de lo que estamos hablando. En este sentido hablamos de clasificación de los triángulos. Según la medida de sus lados, triángulo equilátero, los tres lados tienen la misma medida. Triángulo isósceles, dos de los lados tienen la misma medida y triángulo escaleno, la medida de los tres lados es diferente. Bueno, segundo, según la medida de sus ángulos, recordemos la clasificación de los ángulos según su medida. Ángulo agudo, mayor de 0 y menor de 90 grados. Observen en la abertura. Ángulo recto es el que mide exactamente 90 grados. Ángulo obtuso, más de 90 y menos de 180. Triángulo acutángulo. Los tres ángulos interiores son todos agudos. Aquí todos los ángulos van a medir menos de 90 grados y más de 0 grados. Triángulo rectángulo, uno de sus ángulos interiores es recto, ¿sí? 90 grados.
Y triángulo obtusángulo, uno de sus ángulos internos es obtuso, más de 90 grados y menos de 180. Ahora dice acá la suma de los ángulos interiores de un triángulo. En todo triángulo, la suma de las medidas de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Observen que si yo sumo el ángulo A con el ángulo B y el ángulo C, estos tres ángulos, al sumarlo, tienen que darme 180 grados. Actividad número 5, tarea. En cada caso escribe en el espacio indicado el tipo de triángulo según las medidas de sus ángulos y según la medida de sus lados. Entonces observamos aquí, tienes que medir con una regla los lados y el ángulo y ahí vas a colocar el nombre, ¿no? De acuerdo a sus lados y sus ángulos. Ya eso tienen que hacerlo directamente pues en la casa y eso es una de la parte de las tareas. Entonces con la regla vas a medir los lados. Si los tres lados son iguales es equilátero. Y si los tres lados son iguales, los ángulos también van a ser iguales y van a medir 60 grados cada uno. Si este ángulo vale 90 grados, bueno, ya eso va a ser un triángulo rectángulo. Y tienes que medir los lados para ver si es isósceles o si es escaleno. Así va a ser para los cuatro ángulos. Actividad número 6. Encuentra la medida del ángulo que falta en cada triángulo. Bueno, es lo mismo. Vas a sumar este más este y mira cuánto te falta para llegar a 180. Entonces suma 90 más 45 y mira, se resta de los 180 para que te dé este valor. Entonces los tres ángulos tienen que medir 180. Aquí también vas a hacer lo mismo. 108 más 36. ¿Y cuánto falta para llegar a 180? Acá se hace lo mismo. 70 más 55. ¿Cuánto falta para llegar a 180? Actividad número 7. Utilizando regla o escuadra, dibuja los siguientes triángulos, de tal manera que cumpla las condiciones dadas. Un triángulo rectángulo e isósceles. Quiere decir que tenga un ángulo recto y que los dos lados sean diferentes. Un triángulo obtusángulo y escaleno, un ángulo obtuso y que los tres lados sean diferentes. Un triángulo acutángulo y equilátero, que los tres lados sean iguales y los ángulos todos sean de 60 grados. Aquí un triángulo acutángulo e isósceles, que dos de sus lados sean iguales y los tres ángulos sean agudos. Y un triángulo rectángulo y escaleno que tenga un ángulo recto y que los tres lados sean diferentes.